protagonista de tu vida y brillar a cada momento, Ludic Parlor Salón es la solución. Contamos con servicios de manicure, pedicure, mini spa, mani y gel color, pedi spa, cortes, tintes, spa para cabello y mucho más. Visítanos, Boulevard Morelos, número 717, local 4, en Plaza Terza. Haz tu cita al 688-1286. Aprovecha las promociones por aniversario. Ludic Parlor Salón, siempre a la vanguardia. Café Tatiasca. El café del gran señor. Disfruta de un auténtico café 100% orgánico. Sembrado, cultivado y cosechado por mujeres nahuas en la Sierra de Zongolica, Veracruz. Disfrútalo mientras te ponen bella en Ludic Salón. Y solicítalo al 6622-336232. Café Tatiasca, auténtico de altura. Confieso que he leído con Juan Manuel Ávila en Radio Sol y en todas las redes sociales. Escúchalo de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche. Libros, música, entrevistas, expertos en diversos temas, notas, comentarios y mucho más. Leer un libro es avanzar un paso más en el conocimiento de uno mismo. Confieso que he leído. Vuela en hojas de papel. Ellos son algunos de los ganadores de Radio Sol 106.3 FM. Soy Eleazar Félix, ganador de la media serie de Lotería Nacional, gracias a Sol 106.3 en Hermosillo, Sonora. Esperemos ser millonarios. Gracias. Ana María, ganadora de los lentes de óptica 2020. Gracias, Sol 106.3. Gracias. Así como ellos, tú también puedes ganar en Sol 106.3. Sigue escuchando y participa en nuestras promociones. Café Tatiasca, el café del gran señor. Café auténtico de altura. Presenta. Los lunes de proceso. Periodismo sin concesiones. Bien, pues antes de entrar de lleno a proceso, les leo el último párrafo. Está hablando de las dualidades, el autor es de Fernández Granados. Dice: las dualidades en muerte sin fin son evidentes. El agua y el vaso, la forma y la materia, la inteligencia y la inconsciencia, la palabra y el silencio, Dios y el diablo. A partir de estas dualidades, la meditación de Gorostiza se desarrolla. Cabe decir que se trata de una verdadera meditación, es decir, un descubrimiento llevado a cabo en el interior de él mismo, por su propia conciencia. A lo largo del poema, las dualidades se invierten en su valor. Lo que parece negativo es en realidad positivo. No es la forma, sino la materia. No es la palabra, sino el silencio. No es el ser, sino la nada, lo que, por decirlo así, triunfa al cabo. El giro de tuerca nos estremece, coincido, conforme avanza el poema. Y llegamos al sorprendente final, exhaustos, pero no de fatiga, sino de conciencia. Muy buen análisis de Jorge Fernández Granados, cómo nace Muerte sin fin. Y mañana nos vamos a dar un tiempecito. Gustaría leerles otras líneas, hay otros versos, y luego leerles la última parte, con que cierra, y búsquelo por ahí, no va a ser muy difícil encontrarlo. Búsquelo y mire, siéntese tranquilamente y léalo, a ver qué opina. Fíjense que es más, les prevengo, es más difícil, requiere de más energía leer poemas, leer poesía, que leer narrativa. ¿Sí?
pero vale realmente la pena, ¿sí? Y bueno, aumenta la esperanza de vida de los mexicanos. Vean ustedes cuántos años viviremos si nos cuidamos. El Consejo Nacional de Población, CONAPO, estimó que la población nacida en 2019 tiene una esperanza de vida en promedio de 75.1 años, lo que representa un incremento respecto a los 80, cuando eran 66 años, según los datos de proyección de la población mexicana del 2016 al 2050. Dice, para el 2030 estimó el organismo la esperanza de vida al nacimiento y alcanzará los 76.7 años en promedio para las mujeres y será del 79.6 años y para los hombres del 73.8 años. Los problemas de salud como principales causas de muerte, tanto para mujeres como para hombres, fueron por cada 100,000 habitantes. Enfermedades del corazón con una tasa de 114.2 decesos, diabetes mellitus con una incidencia de 85.9 defunciones y los tumores malignos con una tasa de 67.8 muertes. Son las principales causas de eso, pues para que usted se cuide, ¿sí? La esperanza de vida de las mujeres siempre ha sido más alta, que la de los hombres, ¿sí? Este año 2019 se registraron 760,000 defunciones, de las cuales el 44% fueron mujeres y el 55% hombres, o sea, más de 10% más hombres que mujeres, ¿sí? Y la tasa de defunciones registradas por cada 1,000 habitantes es de 6 personas. 6 personas por cada 1,000 habitantes. Es más o menos lo que dice CONAPO. Son cifras interesantes, ¿sí? Aquí lo importante, bueno, esa es la media, Usted puede lograr superar la media, ¿sí? Esperemos que no sea usted que rebaje la media. No, hay que cuidarse, para poder llegar a la esperanza de vida y superarla, pues todo lo que sea posible. Pues bien, en esta semana Proceso cumple 43 años. Fue en noviembre del 76 cuando aparece Proceso. Proceso, ya les he comentado la gestación de esta revista. El presidente Echeverría da un golpe de estado en Excelsior, ¿sí? Corren a Julio Scherer, Vicente Leñero y todo el equipo que hacía un periódico Excelsior muy crítico, ¿sí? Pero ellos, lejos de amilanarse ante el poder demencial realmente que tenía Echeverría y descomunal, deciden editar una revista y se hacen el propósito de sacarla antes de que termine el sexenio de Luis Echeverría. Luis Echeverría termina su sexenio el 30 de noviembre de 1976 y Julio Scherer y todo su equipo pues hacen una gran reunión en un hotel de la ciudad, hacen como especie de acciones, si venden acciones para que el propio público financie este proyecto, y sacan la primera semana de noviembre, sacan el primer número. En el primer número aparece la foto de Echeverría y el balazo es en la frente de Echeverría, ¿no? Que a algunos ahí no les gustó porque, oye, ¿cómo que al presidente le están poniendo? Bueno, el balazo es lo que se dice, no es bala de veras, ¿no? Es lo que dice la portada, ¿sí? Y en este número de aniversario prácticamente dice, tras Culiacán se alborotan las aguas en el ejército, ¿sí? Hay un cuerpo de élite, ¿sí? En el ejército, y ese cuerpo de élite falló. Y miren, la verdad es que la situación no está tranquila, ¿eh? Quizá en la superficie ya las cosas hayan más o menos tomado su nivel, pero las aguas se movieron muy fuerte y en las profundidades
del ejército, de la oficialidad y de muchos analistas, de muchos grupos influyentes en este país, realmente siguen sin estar contentos con lo que ocurrió, ¿sí? Quizá no tanto por la última solución, que realmente pues muchos coincidimos, creo que la mayoría coincidimos en que fue lo mejor, pero la última, no el transcurso, no el desarrollo, ¿sí? Y Proceso hace un análisis del grupo de inteligencia militar, que ya tiene varias décadas, ¿sí? Pero que ha sido signado por muchas filtraciones de información que evita que tenga el éxito que debe de tener una labor de inteligencia. Y esto no es de ahora, ¿eh? Dice la inteligencia militar y su larga historia de filtraciones. Las labores de inteligencia militar en su combate al narcotráfico no son nuevas. Numerosas siglas han amparado esa labor y varios jefes castrenses la han encabezado, pero desde hace varios sexenios esa tarea del ejército ha estado manchada por infidencias y bajo sospecha de estar al servicio de algunos capos criminales, a tal grado que algunos integrantes y supervisores del CIAN, antecedente del GAIN, fueron procesados durante los gobiernos de Fox y Calderón, acusados de propiciar información a los cárteles de Juárez y de Sinaloa. Fíjese, es en un momento tan enredado todo esto, que en ocasiones, en principio, se ven problemáticas de infidencia, ¿no? Y a veces no pasa nada, lo cual es muy sospechoso. O sea, no hay detenidos, no hay gente que se le procese porque hubo filtración y que en un momento dado, horas antes de que ocurra un operativo, son avisados los posibles delincuentes que van por ellos y logran escapar. O sea, eso ha sido una constante. Pero luego de pronto toman presos a jefes militares acusados de tener ligas con el narcotráfico y empiezan a surgir situaciones que hacen sospechar que no son los verdaderos culpables, ¿sí? Vaya usted a saber. Miren, el presidente Ernesto Zedillo es el primero que creó a mediados de los 90 una especie de zar antidrogas. Un personaje que iba a concentrar todo el combate al narcotráfico, ¿sí? Y lo puso bajo las órdenes, bajo el cuidado de un general que tenía mucho prestigio, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, ¿sí? Con todo un aparato, y empezó a hacer su labor antinarcóticos. El general Gutiérrez Rebollo terminó muriendo en la cárcel, porque a los pocos años de estar al frente de la lucha antidrogas, lo tomaron prisionero, acusándolo de que había hecho pacto con Amado Carrillo, el líder, creador y líder del cártel de Juárez, el llamado Señor de los Cielos, ¿sí? Y vaya usted a saber, porque luego los familiares, entre ellos un hijo de su mismo nombre, Jesús Gutiérrez, una hija, ¿sí? Un yerno de él, casado con una de sus hijas, que era capitán del ejército, empezaron a develar cosas que uno empezó a dudar que realmente el general Gutiérrez Rebollo haya estado implicado como se dice, porque de pronto, para hacer labores de inteligencia, la propia cúpula militar comisiona a ciertos militares que vayan y entren en contacto con ciertos grupos para recabar información, ¿sí? Y a veces esa misma cúpula que comisionó a aquel militar para hacer esa labor, después lo acusa de que tiene tratos con la cúpula del narcotráfico. ¿Qué pasa entonces? ¿Sí? Y luego a veces se utiliza las acusaciones para sacar del camino a determinados personajes. Por ejemplo, hubo un general
Ángeles de Lauer, de la Guare, se apellida, que era subsecretario de la Defensa, ¿sí? Y que se estaba perfilando para ser el siguiente secretario de la Defensa. Y a finales del gobierno de Felipe Calderón fue tomado el general Ángeles, que por cierto es nieto del general Felipe Ángeles, una de las glorias realmente de la milicia mexicana, ¿sí? Y fue tomado prisionero. Y mientras eran peras fueran manzanas, el general Ángeles de Lauer estuvo en la cárcel. Prácticamente lo sacaron de la jugada. Ya obviamente ya no pudo ser secretario de la Defensa Nacional. Pero al poco tiempo se supo y se demostró ante los juzgados que realmente era inocente y que no tenía nada que ver. Y entonces dice uno, pues ¿qué está pasando? Entonces yo les recomiendo, lean este reportaje que hace este Proceso y van a tener una idea más o menos completa, ¿sí? El segundo reportaje en importancia que trae la revista dice: hay enojo y decepción en el ejército, advierte el general Sergio Aponte. En entrevista con Proceso, el general de división en retiro Sergio Aponte Polito, quien encabezó operaciones contra el narcotráfico durante 3 décadas, habla sobre el sentir de la tropa y altos mandos luego de la frustrada captura de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Cuando no se cumple con la misión, existe entre el personal militar una combinación de enojo, malestar y tristeza, expone. Y en este mismo reportaje, bueno, empieza diciendo, dice: después del operativo fallido para capturar a Ovidio Guzmán López en las entrañas de las Fuerzas Armadas, germina la molestia y la decepción contra la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. La orden de liberar al hijo de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, la carga política del ejército en el fracaso de la detención y la reacción contra las críticas de la estrategia atizan silenciosamente el bajo estado de ánimo entre la tropa y oficiales. Y la verdad es que ha habido muchos desencuentros. Este militar de apellido Aponte, Aponte Polito, de hecho estuvo en Sonora, estuvo en Baja California como responsable de la lucha contra el narcotráfico, y tuvo roces con los gobernadores en turno, ¿sí? Y luego, aquí en esta edición de Proceso, viene pues unas expresiones que hizo el general Carlos Demetrio Gaitán Ochoa, ¿sí? en una reunión de militares, ¿sí? Vean ustedes qué duro que un militar de ese rango y ante ese auditorio haga pública esta misiva tan polémica. Dice: el 31 de octubre reciente, o sea, hace 4 días, ¿no?, el mandatario federal minimizó la carta del general en retiro Carlos Demetrio Gaitán Ochoa, ¿sí?, en la que expuso que los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional se sintieron agraviados como mexicanos y ofendidos como soldados al decidirse dejar en libertad a Ovidio Guzmán. López Obrador expuso: si Gaitán Ochoa dice que hay inconformidad al interior del ejército por la aplicación de la nueva política, es comprensible, ¿sí? Durante mucho tiempo, dice el presidente, se aplicó esa política de exterminio y represión que nosotros no vamos a llevar a cabo. En realidad, no estaba tanto el hecho del retiro ya en último momento, ¿sí?, sino fundamentalmente de la manera como se desarrolló la operación, ¿sí? O sea, el problema, como aquí lo hemos comentado, ¿sí?, el problema no fue precisamente que se haya dado una retirada en una situación en la que prácticamente se preveía un baño de sangre por todos lados, ¿sí?, sino
precisamente el problema de la falta de planeación, ¿sí? Ese fue la causa. Dice, antes del enfrentamiento, dice a quien están entrevistando, entre el ejército y los presuntos narcotraficantes había molestia en un alto porcentaje de militares de diversos grados, principalmente sargentos, cabos y soldados. También hubo decepción al recibir información vía WhatsApp en la que se presentaban imágenes de compañeros que habían desarmado a presuntos delincuentes, pero más tarde, por órdenes recibidas, tuvieron que devolverle las armas. Denuncia. ¿Qué debió hacerse? Debió enviarse personal muy bien adiestrado para realizar la operación, considerando una acción de captura sorpresiva y rápida. Y aquí hace una reseña, el entrevistado de cuál debió haber sido la ruta estratégica de la operación que se llevó a cabo, y que seguramente pues no hubiera sido de esa manera. A ver, por favor, mira, aquí está, dice que 5 días después del fallido operativo en Culiacán, Gaitán, el general, leyó un discurso de 4 minutos durante un desayuno, ¿sí?, al que asistió el general secretario. Lee esa parte, por favor, porque está muy interesante. Está hablando un general de división, ¿sí? 5 días después del fallido operativo en Culiacán, Gaitán leyó un discurso de 4 minutos durante un desayuno al que acudió el actual secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González. En ese mensaje expresó preocupaciones por la polarización del país, inquietudes respecto de la política del presidente y las ofensas que recibió el ejército. Nos inquieta, nos ofende eventualmente, pero sobre todo nos preocupa toda vez que cada uno de los que aquí presentes fuimos formados con valores axiológicos sólidos que chocan con las formas que hoy se conduce al país, dijo el general en retiro ante el aplauso de los asistentes en ese desayuno. Desde diciembre de 2018, poco tiempo después de la transición del gobierno, Sandoval convocó a reuniones periódicas con generales en retiro que durante la campaña de 2018 mostraron su inconformidad por las declaraciones hechas por López Obrador cuando era candidato. De acuerdo con varios familiares cercanos a los generales en retiro, en estos encuentros, funcionarios del gobierno de López Obrador han buscado entablar un diálogo con el grupo relacionado con Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, con quien el actual mandatario mantuvo un fuerte enfrentamiento relacionado con la supuesta participación del ejército en los hechos de Iguala Guerrero, pero el encuentro tomó otro rumbo. Sí, les digo, es una situación bastante problemática y bastante enredada. Miren, yo me quedo con una situación que es incontrastable, ¿sí? Realmente, como en toda institución y en todo conglomerado, pues hay personas que cumplen al 100% y más allá, y hay otros que no tanto. ¿Que hay corrupción en el ejército? Sin duda que la hay. No hay forma de que no la haya en el México actual. Y luego aquí lo contradictorio es que el presidente López Obrador pues les ha estado dando mucho. Miren, les dio un conjunto de varias hectáreas para que hagan casas, edificios, y que los vendan, ¿sí? Les dio la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Ellos lo van a llevar a cabo, ¿sí?, cuando son obras de ingeniería civil. Bueno, hay ingenieros muy capaces en el ejército, sin duda, pero yo estoy seguro que muchas de las obras que van a hacer las van a subarrendar. Van a tener que subarrendarlas, ¿sí? Porque el ejército no está para hacer un aeropuerto civil con las dimensiones que demanda un aeropuerto alternativo al actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ¿sí? Sí, sin duda. Y hay una cosa muy importante. El gobierno de la República, desde hace por lo menos 3 sexenios, 4 con el actual, ¿sí?, ha incrementado de manera notable el gasto en armamento, logística y tecnología ligado a la inteligencia militar.
y a la inteligencia policial en todos los sentidos. ¿Quién tiene la concesión de adquirir eso? Los mandos del ejército. Ellos son los que compran todos los implementos habidos y por haber, y son lotes con gastos millonarios, miles de millones de pesos, ¿sí? Hay una auditoría superior de la Federación. Esa auditoría superior de la Federación analiza los gastos de todas las instancias de gobierno, de la presidencia, de la Suprema Corte, de todo el Poder Judicial, de todo el Poder Legislativo, de los estados, de los gobernadores. Es una mega auditoría superior que de pronto saca cosas muy interesantes. Está por sacar unas cosas ahorita relacionadas con el Congreso, ¿sí? Con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que va a levantar roncha. Bien, pues la Auditoría Superior de la Federación no tiene facultades para auditar los gastos que hace el ejército en armamento, en inteligencia militar, en tecnología, en todo lo que se necesita actualmente para hacer inteligencia, ¿sí? Y que son gastos supermillonarios. Nadie los audita. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién sabe? ¿Sí? Y no es un gasto que haya sufrido recorte, ¿eh? Al contrario. Entonces, está muy enredado el asunto. Y yo me quedo con esto, finalmente, que es una realidad incontrastable. Tiene 13 años que el gobierno de Felipe Calderón, en diciembre de 2006, sacó al ejército de sus cuarteles, lo sacó de la labor. Los ejércitos son para cuidar las fronteras. Los ejércitos son para proteger a cualquier país del exterior. Pero Felipe Calderón los metió a luchar contra el crimen organizado en nuestro país. Es decir, adentro de las fronteras. De diciembre de 2006, que empezó el ejército a hacerse cargo de la seguridad pública en este país, en todos los niveles, a la fecha, la seguridad pública no ha mejorado. Al contrario, los niveles de inseguridad cada vez son mayores, sangrientamente mayores. Entonces, la pregunta es, ¿de qué ha servido en 13 años de que el ejército se haga cargo de la seguridad de este país? Si lejos de disminuir la inseguridad, se ha incrementado. Pues vámonos a cosas más amables, como la frase. Ludwig Bachelor Salón presente en Confieso que he leído. La frase del día. Cuando leemos, creamos nuestras propias imágenes y asociaciones. El libro vive dentro de nosotros, se reinventa en nosotros a medida que lo vamos leyendo. Jostein Gaarder, escritor noruego. Tomamos nuestro separador, lo colocamos, vamos a escuchar a Vicky Carr, en esta ocasión acompañada de Ana Gabriel, con Amiga. Pero antes quiero decirte que es un gusto compartir contigo este tiempo y este espacio. Y te propongo que mañana los compartamos de nuevo. Buenas noches.